Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Un saludo de corazón a cada uno de ustedes, con toda la autenticidad, la honestidad que me caracteriza. La misma a través de este canal, en ya 8 meses que hemos abierto el canal Clamor Popular FM, pero también este trabajo ya lo he venido haciendo desde hace décadas. En las redes sociales, a través básicamente de Facebook, lo he hecho más de 12 años, denunciando, opinando, publicando, lo mismo, solo que ahora es este canal, ¿no? Son prácticamente 30 años de lucha, hermanos y hermanas. Es lo que, digamos, me respalda, además de mi formación profesional. Yo siempre analizo, ese es mi modo de realizar mi trabajo, investigar, ver todo en su contexto y jamás hacer un juicio de un hecho aislado. No, eso me caracteriza. El hermano Wilmer Domínguez, a quien agradezco su reconocimiento, lo destaca siempre, así como hay otros hermanos también que se comunican conmigo, ¿no? Para de algún modo decirme, ¿no? Qué es lo que destacan de mi trabajo y por qué me reconocen, lo cual agradezco muchísimo, pero sobre todo es mi honestidad, mi moral revolucionaria al 100%. Aquí yo no soy perulibrista, como me dicen, que mejor me oficialice mi canal, que no ponga periodistas sanmarquinas, sino vocera de Perú Libre. Y bueno, me endilgan una serie de adjetivos que no faltan, ¿no? Por ahí hay un espacio que incluso me acusa a mí, a Wilmer, por decir lo que dijimos de Torres, el que llamé el topo caníbal, porque realmente hay suficientes indicios y pruebas, ¿no?, de cuál ha sido su papel desde que está en el entorno muy, muy cercano del presidente, incluso antes de que se ha proclamado. El que no ha visto la entrevista a Olivera Díaz, un gran abogado, una gran persona de gran trayectoria también moral, que es lo importante que nos caracteriza a los seres humanos, no solo el profesionalismo, sino nuestra trayectoria moral, consecuente con principios, ¿no? Él ha dicho que quien manda en Palacio es Torres, y hay una serie de hechos, y el hecho más grave es que él no utilizó la cuestión de confianza cuando se trató de Maraví, con lo cual pudo allí, desde el inicio, permitir que Guido Bellido hiciera la renegociación de contratos con la Pluspetrol, que ese mismo día que cayó como premier, iba a renegociar con Pluspetrol. Eso ya se hubiera avanzado. Y él lo evitó. Él ya era prácticamente el ventríloco, aparentemente, del presidente Castillo. Es el que ya empezó a pisar fuerte con la influencia que tiene sobre el presidente. Cayó ese gabinete y se encarpetó toda posibilidad de cambio estructural. Hablamos de la economía, porque renegociar contratos es mover la economía, y es lo que los poderes fácticos no les conviene, tanto transnacionales como aquí la mafia financiera. Eso no quieren que les toque la economía. Y el Partido Perú Libre es el que ha defendido esa posición de cambios estructurales a partir de la economía, redistribución de riquezas, administrar nuestras riquezas. En sí mismo, eso se encarna en el programa de gobierno, que no ha sido cumplido lamentablemente, y Torres así ha jugado un papel importante, decisivo. Al no usar la cuestión de confianza, no ha podido el presidente gobernar, y la derecha lo ha arrinconado cada vez más. Desde el gabinete Bellido, cada vez lo ha arrinconado más hacia la derecha, ¿no? Y los caviares con Torres han hecho una buena sincronía en eso. Y hasta ahora no se utiliza la cuestión de confianza. Vladimir Cerrón dice que no está de acuerdo con el cierre del Congreso ni con la vacancia, ¿no? Pero claro, nosotros vayamos a cerrar el Congreso.
Es una ya medida urgente porque quien puede aplicar la ley constitucional, que es Torres, no lo aplica. Y ha dicho que no lo va a aplicar. Es por eso que se justifica la votación del fujimorismo, de toda la bancada, cuando a él lo censuraron. Lo censuraron, no, lo iban a censurar, mejor dicho. Hubo una propuesta de censura y el fujimorismo en bloque, que es la bancada con más votos, se abstuvo. Después que preguntaron a los congresistas fujimoristas por qué la abstención y no censurar a Torres, dijeron que haga algo táctico, estratégico. Ustedes saquen sus propias conclusiones. Ahora mismo, la defensa que están llevando al presidente Castillo, estos abogados que le ha puesto Torres, porque Torres es el que maneja todo lo que es abogados, decisiones del presidente, decisiones importantes también a nivel de política. Hay demasiados indicios. El maltrato, por ejemplo, a los comuneros de Las Bambas que Torres hizo. ¿Cómo habló de ellos? Es un maltrato que a mí me indignó mucho. Y él decía, se acabó el diálogo, ya, como diciendo, viene la represión. ¿Quiénes alzaron su voz para llamar la atención al presidente que no permite una represión en Las Bambas, que no corra sangre de nuestros hermanos de Las Bambas? Fue Perú Libre. Mandaron oficios al ministro Samaché, aquel que ha sido censurado. Y bien que lo hayan censurado, porque le ha hecho represiones también a Arequipa. Y además es responsable, sí, de los reglajes, porque si hay un ensañamiento contra Perú Libre permanente, una demonización y un terruqueo, no solamente en las palabras, sobre todo en los hechos. El ensañamiento de 2 allanamientos que incluyeron robo, destrozos en su casa, ¿no? Lo que han hecho también hasta la biblioteca y todo eso que dije, lo que han hecho también con su señora madre, ¿no? En quitarle lo que es su derecho, su pensión de viudez, su sueldo y también su pensión por haber sido víctima de terrorismo de Estado en el caso del asesinato de su esposo. Todo eso son ensañamientos que han sido dentro del Ministerio del Interior que ha estado Samaché, ¿no? En general. Entonces, lógicamente, ellos no es que se pongan de acuerdo con el fujimorismo, tienen sus propios motivos para haberlo censurado como ministro del Interior. Además que es otro caviar. Él es íntimo de Gino Costa. Gino Costa es exministro del Interior de Toledo, que Toledo tenía muchos muertos por represión en sus filas. Dentro de lo que ha sido su gobierno, ha habido muchos muertos de represión también. Entonces es este anticaviarismo muy, muy marcado que tiene Perú Libre, ¿no? Porque ellos manifiestan que ellos son los que gobiernan realmente, incluso que están detrás del Ministerio del Interior, del Ministro del Interior, de lo que es ese ministerio, ¿no? Y también la DIRCOTE. Él dice, incluso en una entrevista que le han hecho, voy a hacer otro programa, que la persecución contra el presidente es clara, ¿no? Y que claramente los que manejan el Ministerio del Interior, la inteligencia y todo lo que también son responsables del acoso contra el presidente, también lo controlan los caviares, dice él, y que el presidente ni se da cuenta, ¿no? Entonces aquí vemos que el principal enemigo más activo que ellos consideran son los caviares. Son sus enemigos primarios, se puede decir. También son enemigos los fujimoristas, pero los enemigos con poder que ellos dicen que tienen capturado todo el aparato estatal son los caviares. Son sus enemigos jurados. Esa es una premisa para empezar este análisis, aparte de otros puntos que eran importantes citar. Yo en este programa les voy a aclarar lo que dijo Guido Bellido, la posición que tiene, lo que dijo Valdemar Cerrón, con esto del blindaje a Merino, que ha sido bastante criticado y con razón, ¿no? Pero hay que ver las aristas totales de este tema, de esa posición,
incluso contraria contra lo que Cerrón dijo sobre ese blindaje. Ya con esa primera comisión ya hubo un blindaje. Esto fue la confirmación con la comisión permanente. Vladimir Cerrón se manifestó contra esto. Sin embargo, Guido Bellido y Waldemar Cerrón votaron prácticamente en contra de la opinión de Vladimir Cerrón, ¿no? Y eso tiene su porqué. Entonces yo he investigado, analizado todo el contexto de lo que han dicho, y de eso se trata, de exponer los hechos para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Yo vengo en unos instantes, regreso con el desarrollo de ese tema. Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. En primer lugar, quiero decirles alguna novedad importante por parte de Guido Bellido Ugarte, que pienso que ha cometido errores graves, como el caso principalmente para mí fue lo de Héctor Béjar, ¿no? Él permitió que sacaran a Héctor Béjar, el ex canciller. Eso fue un primer error. De hecho, que había presiones, quizás quería mantenerse y sacrificó a Béjar porque él pensaba lograr la renegociación de contratos, ¿no? Tuvo sus motivos, pero fue un error. Pero asimismo, ¿no? Quiero resaltar que, por ejemplo, entre las últimas cosas que viene posteando, está hablando de que el presidente debe volver a la Constitución del 79. Y por ende, eso significa que él alce esa bandera ahora, a puertas del 28 de julio, diciéndole que el presidente debe de decidirse a volver a la 79 para así anular esta constitución espuria, fujimorista, tomar esa bandera y decir al presidente que eso debe hacer el 28 de julio, ¿no? Quiere decir que él está con el pueblo, está con nuestras reivindicaciones, que no hay una traición, pero sí un grave error que le va a costar mucho, el haber votado de algún modo lo que se interpreta como blindaje por Merino, ¿no? Pero no se puede hablar de una tradición, de una componenda, de que recibió dinero por eso, etcétera, etcétera. Si no, no hablaría de la Constitución del 79, de ninguna manera. No hablaría de eso. Al contrario, si estuviera incluso vendido, mejor dicho, si se hubiera vendido, si lo hubieran comprado, no les estarían haciendo reglaje. Ellos en las últimas semanas han denunciado que les han hecho reglaje. Ya saben, ¿no? Los servicios de inteligencia que los persiguen, los siguen como sospechosos de terrorismo. Igual con Waldemar Cerrón. Entonces, ahí no hay un tema de traición. Puede ser errores garrafales, pero no hay un tema de traición. Y esto de la Constitución del 79, de algún modo, lo confirma a mi parecer, ¿no? Primero ha dicho, Fujimori y Verónica Mendoza, Keiko Fujimori y Verónica Mendoza no ganarán la presidencia ni en 500 años. Una quiere vacar al presidente pensando ganar en una nueva elección, mientras la otra quiere superar su 7%, ¿no? Para él, dice, fujimoristas y caviares son lo peor que le ha podido pasar al Perú, ¿no? Pero consideran que los fujimoristas tienen menos poder. Son los caviares que tienen realmente el poder, porque tienen las instituciones y porque las ONGs son como un gran pulpo que, digamos, están absorbiendo de todos sus tentáculos la corrupción y que incluso mandan sobre el Ministerio del Interior, que los regla a ellos como principal enemigo, ¿no? Persecución. O sea, la persecución, ellas dicen que eso es caviar, ¿no? El fujimorismo de algún modo está relegado, digamos,
en cuanto es la medida del poder. Esa es la percepción de Perú Libre y por eso también que toman ciertas decisiones. Y ha dicho otra cosa: cuando fujimoristas y caviares desaparezcan, el Perú habrá superado un escollo en la historia, ¿no? Y este anticaviarismo, esta guerra declarada con los caviares, es lo que le ha llevado también a tomar decisiones erróneas, como el caso de Merino. Les digo otra cosa, ¿no? Solo les decía de la Constitución del 79. Guido Bellido Ugarte ha dicho: el artículo 307 de la Constitución peruana de 1979 faculta al presidente Pedro Castillo salvarnos del fujimorismo y el caviarismo a los peruanos, porque dice que el presidente Castillo tiene el deber de salvar al Perú del caviarismo y del fujimorismo, ¿no? Los pone en el mismo nivel de enemigos de la patria, ¿no? Y que el presidente con este artículo tiene la facultad de hacer eso. ¿Cómo? Que dice el artículo 307, explica él: esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza, o sea, la Constitución del 79, o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto. O sea que esta Constitución, según su artículo 307, no puede ser derogado por la fuerza, como fue imponiendo la Constitución del 93, ¿no? Entonces, si el presidente se basa en el artículo 307 de la Constitución del 79, podría derogar y abolir esta Constitución espuria. Eso dice Guido Bellido. Ha dicho directamente al presidente, le ha mandado un mensaje el día de ayer: señor presidente, este 28 de julio el mensaje debe girar en torno a restablecer la Constitución de 1979, convocar a Asamblea Constituyente para una nueva Constitución, renegociación del gas de camisea y reimpulso de inversión pública para generar trabajo y oportunidad para todos. Ojo, queda evidenciado: Guido Bellido no es un traidor, es un anticaviar. Y él asegura que esto de Inti Brian, esta acusación constitucional, ¿no?, y esto que están empujando son intereses caviares que se están valiendo, aprovechando esto de Inti y Brian, que son dos víctimas de represión aquí en Lima, las primeras que ha habido realmente, porque víctimas de represión las ha habido todo el tiempo en todo nuestro Perú. Son muchísimas víctimas por represión, hasta de balas, no de perdigones nomás, balas por la espalda, ¿no? Y de eso también les quiero hablar, para entender todo el contexto. Eso es muy importante como análisis dialéctico también, ¿no? Ahora, Alex Flores, que es también de Perú Libre, ¿no?, ha sido bastante severo, ¿no?, con sus correligionarios, ¿no? En el caso de Waldemar y de Guido Bellido, ha dicho: debe quedar claro que los que votaron a favor del vergonzoso informe Cavero lo han hecho a título personal y deben responder por ello. De ninguna manera representan el sentir de los militantes de Perú Libre. Rechazamos todo acto de blindaje e impunidad. Tiene su razón, tiene su motivo. Está bien dicho, ¿no? Porque de hecho que, claro, como me decía una hermana muy querida de Clamor Popular, yo tengo hijos y a mí me dolió demasiado la impunidad de estos, que quede impune estos crímenes contra estos jóvenes. Eso es, lógicamente, eso duele, pero la impunidad va más allá de Merino, eso hay que entenderlo. La policía tiene un modus operandi. Hay generales que están en las cúpulas, en la policía, en los servicios de inteligencia, en los servicios especiales, ¿no?, que están acostumbrados a reprimir brutalmente y a matar, solo que nunca lo han hecho en Lima. Siempre matan en el interior del país, y siempre, y son crímenes que han quedado impunes hasta el día de hoy, en décadas. Eso también hay que entender. Y que uno de esos generales que se caracteriza por eso, ¿no?, y que es el que ha prácticamente en esta calle, ha habido dos calles dentro de lo que es donde hubo el escenario de la muerte de ellos y de los heridos, ¿no?,
que fue un general, ¿sí? Que es el que estuvo controlando y llevando este operativo en estas calles, en estos cruces. Eso sí, una investigación que ha hecho un espacio ahí de investigación que después las voy a narrar, ¿no? Y él ahí estuvo, justo donde ellos murieron. Fue el que ordenó directamente, ¿no? Y este señor está siendo premiado, él no ha sido denunciado, está siendo premiado por ALBA. Y eso es otra cosa que les voy a decir, porque esto es algo más profundo que lo que nunca hay que guiarse por la punta del iceberg, hay que ver debajo y dar un juicio, digamos, más objetivo, ¿no? Ahora, Guido Bellido, por ejemplo, también habla el presidente, ¿no? Ha dicho enfáticamente antes de ayer que yo no he visto ningún documento que sea fehacientemente demostrado, es pura especulación, puro chisme. Con chisme no se puede bajar a un presidente. O sea que no he visto ningún documento que pruebe que sea un corrupto. Para mí todos son chismes. Queda claro que nunca va a haber un voto en contra del presidente o a favor de la vacancia. Eso es absurdo. Así que esos líderes de opinión de las redes sociales que andan hablando y agrupándose para decir que Perú Libre se ha unido al fujimorismo para vacar al presidente Castillo, están hablando sandeces. Les digo directamente, sandeces. También esos opinólogos y analistas, ¿no? Sandeces. Por ahí no va la cosa, en eso se equivoca. O los que hacen eco a Hildebrand, que ya sabemos quién es Hildebrand y esos comportamientos golpistas que tienen, ¿no? Asusando para que vaquen a Castillo con esos titulares, ¿no? Así que hacer eco de lo que diga Hildebrand porque está dando con palo a Cerrón, eso tampoco no es ético, ¿no? Porque le endilga una serie de hechos y lo pone como un personaje oscuro, que lo que piensa es meter a Dina Boluarte, ¿no? Hace sus alucinaciones y hay líderes de opinión en las redes sociales que le hacen eco, sin analizar como debe ser, le hacen eco como dándole la razón, ¿no? Contra Vladimir Cerrón. Y eso tampoco es responsable. Hay que identificar bien a quienes están con el statu quo y quienes están contra el statu quo. Eso es de ahí parte. Los que queremos cambios estructurales, vemos ahí quienes mantienen el statu quo y quienes están realmente contra ese statu quo que quieren cambios estructurales. Por ejemplo, es cierto esto, ¿no? Que Pedro Castillo es una persecución total, ¿no? Cierto lo que dice Guido Bellido. Por ejemplo, hay un titular que veo, ¿no? Pedro Castillo y su esposa podrían afrontar hasta 30 años de cárcel. Solo por esto de la falsedad genérica del título académico y todo esto, ¿no? Y leo ahí, ¿en qué se basan? O sea, es una persecución que ahora llega hasta la cuñada, ¿no? La hermana de la esposa. Y ahorita está en todos los titulares, ¿no? O sea, la campaña de demolición es brutal. Y eso demuestra que el presidente no se ha vendido, no ha llegado a firmar la hoja de ruta, se resiste a firmar la hoja de ruta. Llegó un Hernando de Soto, llegó un Barreto, él se resiste, no ha dado dinero a los medios y definitivamente se lo quieren tumbar. Y lamentablemente tiene un asesor, un gurú, que lo está llevando a eso, porque es posible que lo destituyan, ya lo dijo Olivera Díaz, ¿no? Tiene las herramientas jurídicas. Y cuando el pueblo salga a responder esa destitución, suspensión que le quieren hacer o inhabilitarlo, ahí el pueblo se pone en peligro. Y eso no hubiera necesidad si se cerrara ese Congreso dentro de la ley. Y eso lo puede hacer Aníbal Torres, porque él es el que dirige ahí. Estoy seguro que se le dice, presidente, vamos a cerrar de una vez ese Congreso. Ya, se tardó demasiado, lo han arrinconado, le han quitado uno y otro gabinete. Muy bien, pero dicen, no, para salvar al presidente cierro el Congreso, ¿no? Pero no lo va a hacer, hermanos y hermanas. Eso es lo que se ve. Entonces, ¿a quién está sirviendo Aníbal Torres? Esperemos que el presidente abra los ojos a tiempo. Y este 28, volvamos a la Constitución del 79, ¿no? Y utilice
ese recurso el presidente, que piense por sí mismo, que no obedezca la autoridad en conocimiento y todo lo que le pueda decir Aníbal Torres. Ahora, como Bellido le está proponiendo eso, de algún modo, desde Perú Libre está saliendo esta propuesta al presidente que el 28 volvamos al 79, seguramente Torres le va a decir que no. ¿Por qué? Porque Torres, todo lo que diga Perú Libre, todo lo que salga de Cerrón y su entorno, es lo peor. ¿No? Es el que se ha encargado desde un inicio de separar totalmente al presidente del partido, ¿no? Y eso, hermanos y hermanas, al final nos perjudica a todos y todas. Se trata de hechos, no de palabras, no decir bla bla bla, Congreso tal por cual, medios tal por cual, y al final no lo cierra, lo mantiene y lo mantiene. Y lo sigue arrinconando hasta que lo tumben. ¿Y para qué? ¿Eso a quién va a servir? ¿Ah? ¿A quién va a servir eso al final? Eso puede traer un derramamiento de sangre. Y si entra el fascismo, hermanos y hermanas, cuando el fascismo se quiere imponer, no son capaces de todo. Y eso lo sabe bien Aníbal Torres. Así es que, ¿por qué sigue exponiendo a la población pudiendo usar una figura jurídica que es la cuestión de confianza? Lo que también Marino Flores y los líderes agrarios han dicho. Vamos a presionar al presidente para que cierre el Congreso. Si no lo hace, lo haremos nosotros, ¿no? Pero también está volver a la Constitución del 79 y acabar con esta Constitución y preparar la nueva Constitución, como lo estaba planteando Guido Bellido. Entonces, ahí se va a definir totalmente Aníbal Torres, si permite que lo tumben al presidente y llegue el fascismo. Y eso, ahorita nosotros podemos expresarnos, ahorita podemos salir a marchar, nos maltratarán, por ahí han tirado un barazo a uno, le han quitado el megáfono a otro, nos han empujado, la otra es también una marcha, a mí me dieron un empujón que casi me hacen caer, ¿sí? Pero nada más, yo he ido a marchas toda mi vida, no era así, nos agarraban hasta con, no solamente con bombas lacrimógenas, gas pimienta, y con golpes. Yo he visto chicos como los golpeaban duro en el piso. Era horrible, cogían a las chicas de los pelos y las metían a sus carros. Yo me he salvado de varias y hasta una vez vi una pobre chica que se escondió debajo de un carro y alguien la sopló, ¿no? Y ahí está esa chica debajo del carro y la pobre se metió dentro de una casa. Felizmente que la gente ahí la cubrió. He sido testigo de tanta represión así en las calles. No nos permitían ni siquiera marchar a favor de los toros, en contra de las corridas de toros. También nos perseguían. Por eso yo tengo trauma, tengo pánico. Cuando veo a la policía mi corazón me late, me da pánico. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora no. Como sea, nos maltratan, pero hay cierta tranquilidad. Estamos en otros tiempos. Hermanos y hermanas, y eso se ha conseguido gracias a que Perú Libre existe como partido, ha sido el que ha puesto a este presidente, sí, con los votos de muchos que votaron por el presidente y no por Perú Libre, pero ha sido una conjunción, no se puede quitar el mérito, son los que ponen en agenda temas importantísimos como la nacionalización de las bambas, como el cuidado de las cabeceras de cuenca, como las denuncias por corrupción, por ejemplo, de Sagasti, con esto del contrato del lote petrolero más importante, el activo petrolero más importante, el lote 192, ¿no? Denunciar que no sigue el entreguismo. Han puesto a su ministro de Energía y Minas, que ha hecho lo posible, lo han sacado, ¿sí? Por la presión mediática y lawfare, que ya sabemos que siempre están allí detrás, ¿no? Y ahora aquí está el ministro de Economía, una ministra de Energía y Minas de la derecha, ¿no? Entonces Perú Libre ha estado siempre en defensa, incluyendo, preveyendo y diciendo cuidado con la represión, cuidado con derramamiento de sangre en las bambas. Ellos han llamado mucho la atención, le han hecho una carta directa a ese ministro que acaba de salir. No derrame la sangre, ellos tienen derecho a protestar, las comunidades, busquen otras salidas. Han alzado su voz, ¿no? Y se enfrentan permanentemente a los poderes fácticos,
porque ellos hablan de transformar la economía, renegociar, y eso es lo que le llena de pavor a los poderes fácticos. Por eso hay un ensañamiento permanente contra ellos. Ahí no hay traición, hermanos. Quien traiciona lo dejan en paz. Ya los servicios de inteligencia lo dejan en paz. Cuando se traiciona, cuando uno se vende, ya no te hacen nada ya no eres un peligro, ya no estás impulsando un cambio estructural, ya no eres un enemigo por destruir. Pero mientras tú insistas con el cambio de constitución, con el programa de gobierno, con nacionalizar los recursos, con administrar los recursos, con renegociar, te estás metiendo con los poderes más siniestros en las sombras, los poderes fácticos, que tienen todo el poder económico. Allí entonces funciona toda la mafia en la fiscalía, poder judicial, policía, etcétera. Entonces por eso no podemos hablar de traición tan tranquilamente. Traidores, por acá veo tantos títulos de los youtubers, traidores para allá. No es así. Ahora, por otra parte, volviendo al tema de Inti Braya, ¿no? Vladimir Cerrón ha dicho días antes, ¿no? Sobre este tema, ¿no? El voto dirimente de la congresista Rocío Torres de APP para favorecer el archivo respecto a los actos criminales contra la juventud el 14 de noviembre del 2020 queda como un histórico sello de impunidad que el Perú jamás olvidará y fulmina su carrera política. Él criticó bastante severamente la posición de esta señora congresista respecto a este tema. Sin embargo, después Guido Bellido vota, ¿no?, en consonancia, digamos, con esta señora, ¿no? Algo totalmente contradictorio, ¿no? Vladimir Cerrón tiene una posición firme contra el blindaje. Sin embargo, Bellido vota. Ahora, analicemos esta votación, ¿no? Los argumentos. Dice, la muerte de Inti Bryan le sirvió a los caviares. Ahí viene el enemigo principal, ¿no? El enemigo acérrimo. Dicen ellos que ellos son los que controlan todo, incluyendo la DIRCOTE y todo lo que las represalias que están recibiendo, para capturar el Ejecutivo. ¿Cómo capturaron el Ejecutivo? Con Sagasti. ¿Y Sagasti quién fue? Es un vendepatria. Ya sabemos lo que hizo con el litio. Sabemos que lo que ha hecho con el lote 192, ¿no? O sea, ese es un mafioso. Ese es un pez gordo que nadie va a tocar, nadie va a denunciar. Porque es caviar y entre caviares no se tocan. ¿Ya? Dice, la muerte de Inti Bryan le sirvió para capturar Ejecutivo y Sagasti, porque ellos fueron los que propulsaron. Yo me acuerdo, me parecía raro, me apestaba que esta protesta que hubo, en lo que murió estos jóvenes, que para mí son héroes, héroes por su intención realmente, por su amor a la patria, ¿no? Pero digamos que me pareció raro que en todos los canales transmitieran las marchas, los cacerolazos, todo lo transmitían en la televisión. Los canales todos de algún modo impulsaban a la gente, no lo querían. Los medios de la manipulación no lo querían a Merino, lo querían a Vizcarra, y sabemos que Vizcarra le dio mucha mermelada, ¿no? Entonces aquí también hay una corresponsabilidad. Ellos fueron los que se usaron por sus propios intereses, los medios de la manipulación, porque vemos que cuando ellos quieren invisibilizar una marcha como las nuestras, contra la vacancia, apoyando al presidente, para el cierre del Congreso, nos invisibilizan o no. Entonces ellos nos dan puntada sin hilo. Ellos actúan dentro de un plan estratégico, estos criminales medios de la manipulación. Y también estaban ciertas ONGs impulsando todo esto, ¿no? Y entonces, ¿de qué se trata aquí? ¿No? Acá también hay una responsabilidad por medio de los medios que asusaron, como ahora usan las marchas de la derecha para la vacancia. Ese es un punto, ¿no? Ahora dice, capturaron el Ejecutivo, claro, porque eso les sirvió para capturar el Ejecutivo. Metieron a Sagasti y Legislativo, ¿no?
Al final se cerró el Congreso y bueno, pues no, tener el legislativo que teníamos. Ahora, omitiendo acciones para capturar a los asesinos, ¿no? O sea, tampoco actuaron en el momento oportuno para capturar a los asesinos. Hay directos responsables de esos asesinatos. O sea, la orden directa a un escuadrón. Dispara aquí, dispara allá. En la calle tal, ¿no? Y hablamos ahí de este tal, de segundo apellido es el que más me acuerdo, Gamonal, porque le besa los zapatos a Alba, Gamonal, ¿sí? Entonces, prácticamente acá lo que él dice es que se omitieron acciones en el momento para capturar a los asesinos o apoyar a los deudos. No han hecho nada para apoyar a los deudos en el momento. No han hecho nada para capturar a los asesinos. Dice, miserables quienes hacen política con muerte de sus hermanos, ¿no? En su posición, los caviares que han impulsado esto de la acusación constitucional, que sí, que Inti Brian, incluso lo veíamos en canales de televisión. Ha habido mucho movimiento, ¿no? Pero lamentablemente no siempre son gente interesada en la justicia, sino que sacan agua para su propio molino. Ese es de alguna manera en lo que se refiere, ¿no? Guido Bellido, ¿no? Miserables quienes hacen política con muerte de sus hermanos. Acusar políticamente es una manera vil de justificar su aprovechamiento. Por otra parte, dijo él, analizándolo, que la comisión incompetente de Cavero no identificó responsables en muerte de Inti Brian y queda en manos del Ministerio Público dicha tarea, ¿no? Pero el Ministerio Público no se va a meter con un protegido de Alba. Ahí está un coronel que ella protege. Por otra parte dice, por más enemigos políticos que sean, la verdad y la objetividad deben imponerse a cualquier subjetivismo. O sea, sí, Merino es mi enemigo político, si me apesta, ¿no? Alba y todo su concada, incluyendo a su correligionario Merino, pero la verdad y la objetividad deben imponerse, ¿no? O sea, él dice hacer una denuncia constitucional, ¿no? Cuando se está eximiendo a otros responsables directos y cuando se podría denunciar tantas cosas, ¿no? Y para tal caso a tantos presidentes que han causado muertes. Él dice, una falsa acusación exime a los verdaderos responsables. Los verdaderos responsables, ¿no? Él habla de los que asusaron estas marchas y también de los directos, ¿no? Los policías, los jefes, las cabezas, ¿no? Los altos mandos policiales, como Tenorio Gamonales, ¿no? Que es, digamos, el héroe de Alba y que hasta ahora nadie lo toca, por ejemplo, ¿no? Les voy a hablar, yo todo lo que he seguido Bellido puedo entender hasta un punto que habla de verdades, pero que no justifica su voto. Lo considero un error grave y contrario a al menos hacer, ya sabemos que si la fiscalía no quiere investigar, no quiere chocar con Gamonal y los otros, no lo va a hacer, pero al menos era una postura viendo directamente la situación de sobre todo de las familias y el hecho que se haga justicia. Pudieron haber dicho sí, no al blindaje, que prosiga la denuncia constitucional, pero también en tal caso que se denuncie a todos los que por represión han ocasionado muertes, y hay muchísimos, todos los presidentes, Sagasti y Vizcarra, todos deberían ser denunciados constitucionalmente. Y por otra parte decir directamente, ¿no? Acá ha habido coroneles que nadie los toca, que fueron las cabezas de la represión directa. Merino dice, yo no tenía los informes de inteligencia, ellos eran los encargados, las cabezas, ¿no? La policía, los altos mandos, los que tomaban las decisiones, ¿no? Pero igual, se trata de que ellos debieron de actuar como lo ha dicho Vladimir Cerrón, ¿no? Que no al blindaje, no al blindaje. Pero como esta denuncia constitucional, esta campaña sobre Inti Brian,
contra Merino y todo esto lo mueve mucho la prensa mediática caviar y los caviares en sí, que como les digo son los enemigos primarios, los más los activos, los que están sobre ellos siempre. Entonces, esto es una decisión que tiene que ver con eso. Por eso dice, caviares debieran desaparecer como los fujimoristas y el presidente lo puede lograr con la Constitución del 79. Entonces, lógicamente, ¿no? No justifico de ninguna manera este voto. Es realmente decepcionante, se entiende. Pero también hay que ver los motivos, ¿no? Ver el fondo del asunto, que no ha sido por traicionar al pueblo, por traicionar a los deudos, ¿no? Ha sido una cuestión que tienen muy profunda contra los caviares y contra todo lo que impulsan los caviares. Y los caviares son especialistas en utilizar ciertas banderas muy elevadas, como la justicia, para sus propios intereses. Eso es verdad. Por otra parte, hablando de verdaderos responsables, hablamos del coronel Percy Tenorio Gamonal, que es investigado en la Fiscalía por el asesinato de Inti Sotelo y Brian Pintado durante las marchas, ¿no? Durante el gobierno de Merino, ¿no? Ahora, ¿qué hizo la tirana de Guarmey? Ella prácticamente le ordenó a Chávarri, recuerda, que él permanezca como jefe de la División de Seguridad del Congreso. Y Chávarri, muy arrodillado a ella, no la contradijo, no lo movió. Y este señor, este tipo, que es el que directamente ordenó, porque ahora les voy a decir dónde estuvo su escuadrón y dónde ocurrieron las muertes. Ahí hay una cosa importante que hay que saberlo también, ¿no? Alba, ella dijo que él debe permanecer como jefe de división de la División de Seguridad del Congreso. Él dice que la protege en la calle contra cualquier ataque anticongreso. Él es el que nos manda a maltratar, tiene poder. Cada que vamos y hay un maltrato y eso que pasó la última vez, todo eso depende de ella, que coordina con este Percy Tenorio Gamonal. Ahora, además tiene una denuncia por corrupción durante la pandemia, ¿no? Jaló mucho dinero aprovechándose de la pandemia. Pero ahí lo ven, es un responsable directo que está premiado. Contra él no hay una acusación, pero ahí no hacen nada hasta ahora. Los ONGeros no dicen nada, ¿no? Eso es lo que pasa también, ¿no? Con qué vara se mida uno, con qué vara se mida otro, qué hay intereses ahí detrás, ¿no? Este Percy Tenorio Gamonal era en ese entonces jefe de la Dirección de Operaciones Especiales, ¿no? Y ordenó, escuchen bien, ordenó al capitán Mario García Chávez, ir al cruce del Jirón Lampa con Nicolás de Piéroga y llevar a 140 efectivos que estaban a su cargo, entre ellos 30 escopeteros, 30 escopeteros, y eso fue a las 8:50 de la noche. Esa información fue recopilada por una página de prestigio que se llama Salud con Lupa. Justamente en ese cruce donde él dio esa orden de llevar esos escopeteros, justamente en el cruce de Jirón Lampa con Avenida Nicolás de Piérola, Inte Sotelo recibió el perdigón de plomo en el pecho. ¿Se dan cuenta? Ahí es donde ocurrió la muerte, por ejemplo, de Inti. John Cordero, Brian Pérez y otros 8 manifestantes declararon ante la fiscalía haber sido heridos también en este cruce de las calles y también en el caso de la otra víctima, ¿no? De Brian. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde ocurrieron la mayor agresión, la concentración? Fue en estas calles, justo a donde Tenorio Gamonal, coronel, ordenó que llevaran estos escopeteros allí. ¿Se dan cuenta? Miren la responsabilidad directa
Y ese señor está premiado ahí. Es el jefe de seguridad que Alba no quiere que mueran. Además, la tirana de Guarmey habló de él, hermanos y hermanas. No olviden. ¿Se acuerdan del audio donde hablaba que el presidente se cae de miedo? ¿Se acuerdan? Ese audio, ¿ya? En ese audio habla de un coronel que le va a garantizar que el Congreso no sea cerrado, no sea agredido, que él la defiende de los que queremos cerrar el Congreso. Justamente es este directo responsable, ¿ya? Que nadie, ahí sí el Ministerio Público no lo toca, el Poder Judicial no ha hecho una denuncia contra él, o sea, digamos, no hacen la denuncia que deberán hacer con todas las pruebas que tienen. Ahí no se mueven los caviares, ahí no piensan en Inti Brian, ¿no? O sea, ellos piensan cuando les conviene. Contra esta conveniencia es que Castillo, esta conveniencia, ¿no? Digamos, de ellos, ¿no? Es lo que ha hecho que el caso de Bellido y Waldemar Cerrón voten para darle contra ellos, a los caviares, incurriendo en un error, en algo que el pueblo, lógicamente muchos, no los van a perdonar, ¿no? No van a perdonar. Es algo, ese tipo de error va directamente con lo que el sentir de nosotros como peruanos cuando se trata de hacer justicia, cuando ha habido un derramamiento de sangre. Ahora, ¿qué dijo la tirana de Guarmey de este tipo? ¿No? Que lo tiene como su héroe, pues, ¿no? A este directo responsable, que a los caviares no les interesa ver, ¿no? ¿Cuál es su situación? La policía montada fue la que evitó que se incendie el Congreso, y el que estaba a cargo de eso es el que yo tengo ahora. O sea, ella es propietaria, ¿no? Es su perro guardián ahora de ella, así dijo, ¿no? Y el que estaba a cargo de eso, de que se incendie el Congreso y que evitó que se cierre, ese que estaba a cargo, mejor dicho, ese que provocó las muertes de Inti Brian directamente en esas dos calles, en ese cruce, mandó esos escopeteros. Ese yo lo tengo ahora de seguridad. Por eso sé que él, y él vuelve a repetir, porque esto lo he sacado textualmente del audio, por eso sé que él, el que tengo ahora de seguridad, está conmigo. Qué poder, ¿no? Cómo se siente defendido por este derramador de sangre, ¿no? Ese que tengo de seguridad, afuera, ahí afuera, o sea, fuera del Congreso, donde nosotros siempre vamos y nos acercamos, cierre del Congreso, ¿no? Ese es el que da las órdenes. Este tipo que nadie habla, los caviares no lo denuncian, no dicen nada. Los medios, la República, nadie habla de esto, ¿no? Todos los que se la pasan hablando de fujicerronismo no hablan de este tipo, que está blindado y premiado por ella, con un buen sueldazo e impune, total. El coronel, dice ella, sí, este es el que estuvo a cargo de que no incendien al Congreso, y ahora lo tengo aquí conmigo para que me cuide allá afuera el Congreso. Así es, ese es Tenorio Gamonal, el coronel, ¿no? Entonces, cuando hablan ellos de que se vean los verdaderos responsables, también se ve eso, lo que dicen que hay mucha hipocresía, ¿no? Y bueno, para ellos han tenido han votado de una manera consecuente, ¿no? Con no ser parte o cola de furgón de los caviares que utilizan a Inti Brian. Ese es su argumento. Para mí, o algo que les puede costar mucho, ¿no? Pero al menos expongo su posición, por qué lo hicieron, qué cosa hay acá en juego, y que simplemente esto no significa una traición contra el pueblo en el sentido de que se han vendido a la derecha. Eso no, hermanos y hermanas, es su anticaviarismo que lo sobrepasa. Pero acá no hay que me he vendido, que han hecho componenda con el Fujimori y la derecha, eso no. Ahora, por otra parte, Waldemar dice, hay que pensar en el futuro. Una acusación como esta
podría significar que se persigan a todos los presidentes, incluyendo al presidente actual, Pedro Castillo. Y es cierto, porque hay un muerto, por ejemplo, en este gobierno actual, en Ica, con esto del paro de transportes, donde se le ha visto a la policía, a un policía, hay fotos, disparando, y lo mató. Entonces podrían también decir el presidente si él es el responsable, ¿no? Y de hecho que sí, de eso les voy a hablar también, de todos los muertos que ha habido y que nunca ha habido una denuncia constitucional, ¿no? Es la primera. Inti y Brian fueron de Lima, ¿no? Lamentablemente hay demasiadas más víctimas en el interior del país y nunca se alzó la voz por ellos. Nunca ningún medio les abrió las puertas a los lisiados, a los deudos. Eso es en décadas, y eso lo sé de fuente cercana y más escrito sobre eso en el gobierno de Humala, en el gobierno de Toledo, ¿no? Por ellos nadie, ninguna ONG, ningún caviar se preocupó, ¿no? Por la sangre de ellos también. Dice Waldemar Cerrón, una acusación como esta podría significar que se persigan a todos los presidentes, incluyendo al presidente Castillo. Han entrado los caviares, han hecho su negocio con el oxígeno, ¿no? En los hospitales, han matado mucha gente y no hay denuncia constitucional. Eso es cierto. Lo que han hecho los caviares con esta denuncia, ese ministro Ugarte, todo eso que ha pasado con Vizcarra, es una responsabilidad horrible. Han muerto hermanos y hermanas que no debieron morir. El manejo de la pandemia, y ha habido un montón de negociado. Es terrible, pero no hay denuncia constitucional. En eso tiene razón. Si se quiere denunciar, denunciemos a todos como debe ser. No solo cuando les conviene a los caviares, dice él, ¿no? A todos los presidentes por todos los muertos por represión que ha habido. Incluso en Junín mencionó. No se aprovechen de la muerte de Inti y Brian. No permitamos que los caviares estén utilizando a estos jóvenes, cubriendo y apoyando a las ONGs que están despersonalizando la identidad de los jóvenes. Busquemos a los culpables, a los verdaderos responsables de este tema. Otra vez pienso en Gamonal, ¿no? Pero vamos aquí, eso, viene otra vez el tema, los caviares, que utilizan sus ONGs, que utilizan las muertes, y entonces estoy contra ellos, y yo voto para no darles, ¿no?, la razón. ¿Se dan cuenta? Lo mismo se repite con Bellido. Eso es para que ustedes analicen y saquen sus conclusiones, ¿no? Ahora, ¿quiénes están preocupados por Inti y Brian? De hecho, que ha habido ONGs que están allí, ¿no?, muy preocupados por esta injusticia. Está, por ejemplo, el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica, ¿no?, que nunca les importó los muertos de más allá de Lima, ¿no? Lo que pasó con Inti y Brian, sí. También les importa mucho los medios, pero todo lo que pasa a la frontera de Lima, cuando ya viene Ica y demás, no, esos no existen, ¿no?, para ellos. También está la ONG Prisma, ¿no?, una ONG que yo he visto que es muy activa con esto de la defensa de los derechos humanos de Inti y Brian. Están financiados por quién, por Alicorp, por Inca Kola, por Antamina, etcétera, ¿no?, hasta por empresas y organizaciones alemanas, y no les financian dinero. Y ellos no hacen nada por nada. Y si les interesa un tema, no es precisamente por hacer justicia, hermanos y hermanas. Y esa indignación es la que ciega de algún modo a Waldemar Cerrón, por una parte, y a Guido Bellido, ¿no? Entonces, ahí hay una cuestión también de experiencia, de choque, ¿no?, con el caviarismo, de decir ellos hacen esto, el otro cuando les conviene, no vamos a ser furgón de cola de ellos. Es una cuestión de antagonismos muy, muy, muy fuerte, ¿no? Ahora, hablando de todos los muertos que han provocado en todos los gobiernos, en el caso de Pedro Castillo, ya, se trata de un joven de 25 años, Johnny Quinto. Fue asesinado por un balazo en la cabeza, hermanos, en la protesta del 6 de abril. 2 policías de distintas dependencias de la Policía Nacional fueron fotografiados con armas de fuego. Hay pruebas en la misma zona donde ocurrió esta muerte, ¿no?
Convoca.p, ¿no?, ha mostrado fotos que prueban que por lo menos un agente policial en ese caso apuntó con arma de fuego a los civiles que protestaban. ¿Ya? Ahora, he visto las fotos, ¿no? Usaba mascarilla quirúrgica, un gorro policial, no tenía casco ni escudo, no pertenecía a las unidades especializadas de la PNP, ¿no? Y ahí mataron, no con perdigones, con bala. Podría decirse después, hay que acusar a Castillo por esta muerte, que fue un policía directamente que le disparó. Le disparó, hermanos, y lo mató, ¿no? Un balazo en la cabeza. Eso los medios casi no han informado. Es este gobierno, pero hay una denuncia por asesinato, así directamente penal contra Castillo. La hay, de parte de un fujimorista, de un abogado fujimorista. La hay. Entonces, eso decía también Valderrama Cerrón, ¿no? Esto sienta unos precedentes en que ocurre un muerto, un policía hace una cosa así, y lo primero se va hacia el presidente por la responsabilidad política, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, hay cuestiones así, hechos. Estoy hablando de hechos. Yo narro todos los hechos, los antecedentes, ¿no?, para que ustedes mismos saquen sus conclusiones. Sagasti también. El 30 de diciembre del 2020, en el gobierno de él, 2 personas fallecieron por impacto de armas de fuego durante la represión policial en las protestas del paro agrario, en La Libertad también. 2 fallecidos, ¿eh? Allí una foto del reportero gráfico Iván Orbegoso del diario La Industria de Trujillo permitió que se identificara al suboficial de primera Víctor Bueno Alba, de la unidad del Escuadrón de Emergencia de la Región Policial de La Libertad, como autor de los disparos. Otra fotografía del reportero gráfico Larry Campos mostró al mismo agente con el arma de fuego huyendo de los manifestantes. Más de un año después, en enero del 2021, un peritaje del Ministerio Público concluyó que el suboficial Bueno Alba mató de un balazo al obrero Reinaldo Reyes Ulloa, de 27 años, durante el gobierno de Sagasti. También tendrían que denunciarlo, ¿sí? Y en realidad, o sea, acá se trata de investigar mucho más. Hay mucho hilo del que tirar, ¿no? Ahora, en Vizcarra también, ya acá hay una historia, ¿no?, que allí, cuando James Pérez Pacaya escuchó el sonido de armas disparándose, se tiró al piso y empezó a huir arrastrándose entre unos mástiles que se encontraban en las inmediaciones del lote 95 de Loreto. Parecía una guerra. Él es presidente de la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahagua. El 9 de agosto de ese mes, el gobierno de Vizcarra acababa de entrar. Él y decenas de indígenas del pueblo Cucama protestaron frente a las instalaciones de la empresa Petrotal, ubicada en la localidad de Bretaña, provincia Requena. Fueron reprimidos por agentes de la policía. Asesinaron a 3 ciudadanos cucamas, indígenas, ¿no? Ellos figuran en la lista de 159 ejecuciones extrajudiciales realizadas durante enfrentamientos con la policía que no han sido sancionados hasta el día de hoy. La relación elaborada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos da cuenta de estos casos desde el año 2002. Entre los casos más antiguos de la lista se encuentran los asesinatos de Edgar Pinto y Fernando Talavera, ocurridos durante el Arequipazo en el 2002. Todos son casos de asesinatos, ¿no?, impunes. Efectivos policiales custodiaban las instalaciones de la empresa petrolera. A raíz del enfrentamiento, 3 manifestantes perdieron la vida por impactos de bala. Incluso en el interior del país no usan perdigones, como los que le tiraron al pecho a Indy, ¿no? Usan bala directamente. Mientras James Pérez se encontraba en el piso, vio cómo sus compañeros eran repelidos y caían al suelo tras recibir los proyectiles. Nosotros teníamos nuestras armas ancestrales y ellos estaban armados, ¿no?, con armas de fuego, la policía. A William López y Juma le impactaron balas que le perforaron el pulmón izquierdo y el estómago, mientras que a Chemilton Flores fue baleado en la pelvis y el músculo derecho. Ambos fallecieron en el mismo lugar, ¿no? También murió Elix Ruiz.
Las muertes de Inti, Sotelo y Brian, pintado en las marchas contra el gobierno de Manuel Merino, son el corolario nada más, de un historial de violencia y represión que la Policía Nacional ha tenido durante las manifestaciones de protesta a nivel nacional. Desde el 2002 han muerto 159 personas. Nadie ha sido sancionado hasta el día de hoy. Este año en Loreto, 3 nativos de la etnia Cucama fueron asesinados con armas de fuego en enfrentamientos con agentes policiales. Eso hablamos durante el gobierno de Vizcarra. ¿Se dan cuenta? Y ahora, se le va a denunciar también a Vizcarra. O sea, me refiero al hecho, hermanos y hermanas, de que la policía tiene un modus operandi. Hay, como me diría la hermana María Esther, abogada, ex policía, son las cabezas, tienen una manera de actuar, tienen una mentalidad, una formación, que es más una deformación, para reprimir, para utilizar sus armas. Están habituados a que siempre al final se les exima de cualquier culpabilidad, se les blinde y al final la fiscalía, el Poder Judicial no hace nada contra ellos. Es impunidad tras impunidad, año tras año, y más bien que se ponga en el tapete esto, debiera ponerse, o sea, de que ya se acabe, basta de impunidad. Al actuar la policía de los altos mandos, como este protegido de Alba, que lo aupan, la Fiscalía del Poder Judicial no hace nada contra él, ¿no? Gamonal, me ha caído más de ese apellido, me acuerdo de él, ¿no? Cómo le gusta servir a los gamonales, a los de mentalidad de gamonal como Alba. En la época de Toledo, hermanos y hermanas, hablamos de unas represiones brutales. Por ejemplo, protesta de campesinos algodoneros. La policía arrojó bombas lacrimógenas desde el helicóptero, afectando hasta niños. También bombas lacrimógenas que impactaron incluso en los cuerpos y mataron gente, entre ellos un anciano. En la cabeza le cayó una bomba lacrimógena. Entonces estaba Fernando Rospigliosi, ¿no? Que es el responsable de una serie de muertes que hubo durante el gobierno de Toledo. Acá es largo de detallar, ¿no? Y siempre defendiendo a las transnacionales. La policía se comportó como una verdadera fuerza de ocupación en Arequipa, y también fallecieron estudiantes como Edgar Pinto y Fernando Talavera. Entonces ha habido bastantes muertos. El 29 de mayo del 2003 Toledo declaró el estado de emergencia a nivel nacional, dejando el control a Fuerzas Armadas. En Puno los soldados mataron a varias personas, ¿no? Muchos heridos graves y también asesinados. Entonces hablamos de muchas muertes durante la época de Toledo, muchas. También en otro ministro que tuvo, Javier Reátegui, ministro del Interior, también fallecieron Nicolás González, Florencio Quispe, Mauro Surco, y murieron otros también campesinos que fueron abandonados, heridos, no los auxiliaron y se murieron desangrados. O sea, es terrible realmente. La época de Humala, eso lo recuerdo bien porque escribí un artículo, ¿no? En el reporte, ¿no? Está en el gobierno de Humala 66 muertos por balas en diferentes represiones, incluyendo las Bambas. 69 fallecidos, ¿no? En agosto de 2011, Bambas, justamente Apurímac, ¿no? Ahora, para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, el actual marco legal permite impunemente la violación de derechos humanos en el Perú, ¿no? Las violaciones de derechos humanos por represiones, ¿no? Son tremendas, ¿no? Y se hace una pregunta: ¿a quiénes protegen nuestras Fuerzas Armadas del orden? ¿A las empresas transnacionales o a los peruanos? ¿No? Entonces se trata de que también muchos muertos, porque ellos son prácticamente, como lo denunció la congresista, lo sacó al tapete en una entrevista que le hicieron medio mermelero, Margot Palacios, que dijo que la policía tiene un contrato con las Bambas, ¿no?
para supuestamente protegerlos, ¿no? Y eso significa represión. Y de eso han habido muertos, ¿ve? Y nada, todo quedó impune. Lo de Inti y Brian fue algo dramático, ¿no? Porque había escenas en las que hay muchos testimonios, ¿no? Donde decía una joven, por ejemplo, por favor no me disparen directamente a ellos. Y le seguían disparando, ¿no? Le seguían disparando y causaron todas estas muertes, ¿no? Ahora, los oficiales investigados por los 2 asesinatos y casi un centenar de heridos, justamente son el teniente general, ¿no? Jorge Lang, subcomandante general de la PNP, Luis Callas Medina, Carlos Vicente Villafuerte Salas, en el caso de Inti Brian, ¿no? Y el coronel Percy Alberto Tenorio Gamonal, de 56 años. Este es el director de la Dirección de Operaciones Especiales, que es el protegido de Alba, y es el que dio la orden exactamente entre esas calles, lo que ya mencioné, ¿no? Entonces es claro, hermanos y hermanas, que para hacer justicia real, para realmente hacer justicia no solamente a Inti Brian aquí en Lima, sino por todos los que han sido asesinados por la policía vilmente en todo nuestro país, porque toda sangre derramada es sangre de los hermanos, todos somos hermanos en las 3 regiones, es necesario una nueva constitución. Y para eso se hace imprescindible que ante la situación que estamos viviendo se anule, por fin podamos abolir la Constitución del 93. El presidente lo podría hacer como lo propone Guido Bellido y está bien, en ese sentido, el 28 de julio dar su pronunciamiento y decir volvemos a la Constitución 79, se anula. A partir de ahí, hermanos y hermanas, podemos cambiar las leyes y tener otro tipo de congreso y hacer realmente justicia por Inti Brian y todos los tantas víctimas, muchísimas víctimas que hay en nuestro país que esperan justicia. Muchos años, décadas, ¿no? Las víctimas de Fujimori, ni qué decir, ¿no? La de Montesinos y hasta el último, hasta los últimos fallecidos que son Inti Brian, que es un corolario a toda esta tanta injusticia. Para que sea una injusticia real, no sea farisaica, ¿no? Sea auténtica, necesitamos una nueva constitución. Y como dice Bellido, es necesario volver a la 79 por una cuestión de emergencia, porque al presidente lo están arrinconando y tienen todas las armas ya para destituirlo, como lo ha dicho Olivera Díaz, y eso es algo muy preocupante y muy grave. Antes que el pueblo salga a defender al presidente y un derramamiento de sangre, lo que tiene que hacer es volver a la Constitución del 79 y llamar a una nueva constituyente. Y ahí el pueblo lo vamos a defender en todo el Perú, eso estoy segura, y no vamos a permitir que hagan un golpe de estado, aún digan que tengan el respaldo de los militares y de policías o de jefes policiales como este tal Tenorio Gamonal, que tiene las manos manchadas de sangre. Entonces tenemos que velar por una verdadera justicia. Todo esto para mí no justifica ese voto de ambos. Tendrán que asumir las consecuencias de lo que han hecho en el caso de Waldemar Cerrón y de Bellido, pero no los llamo traidores a el hecho, al gran proyecto de país que tenemos que luchar, ¿no? Recuperar la patria. En ese sentido no, ni que se hayan vendido a la derecha, el fujicerronismo, nada de eso. Eso no, ahí no se puede ver traición, pero tendrán que asumir lo que han decidido, ¿no? Sus decisiones anticaviares van a tener que asumirlas, pero al menos expuesto sus posiciones, sus argumentos y toda la historia completa de lo que hay alrededor de estos hechos, ¿no? Que han sucedido y que ha traído toda esta de críticas, toda esta polémica, ¿no?
Perú, pueblo amado, te quiero, por eso te defiendo. Y bueno, lo que trato de ser auténtica, objetiva y exponer todos los hechos, todas las aristas de las cosas que suceden de la coyuntura en nuestro país, hermanos y hermanas. Y pienso que Aníbal Torres tiene una responsabilidad tremenda en lo que viene sucediendo hasta el día de hoy. Esperemos que el presidente tome la decisión debida, todavía está a tiempo, de retomar el programa de gobierno y de combatir realmente esta constitución que permite tanta impunidad, de la cual lo de Inti Brian solamente es la punta del iceberg. Causachum, nueva constituyente. Causachum, cierre del Congreso, hermanos y hermanas. Causachum por la justicia que debe llegar a cada hermano que ha derramado su sangre en las últimas décadas por tantos presidentes entreguistas, ¿no? Tantos han muerto defendiéndonos, defendiendo a la mapache de las transnacionales, y todas esas muertes tampoco deben quedar impunes. No a la impunidad, mis queridos hermanos y hermanas. Causachum. Hasta que lleguemos a la victoria, hasta la victoria siempre. Gracias por su atención y hasta mi próximo programa. Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer, cuando mataste a la serpiente y a la naranja del mal. Van a llamarte terrorista, pueblo, quieren verte de rodillas. Un pueblo consciente es la pesadilla de todos esos clasistas y de todos esos racistas. Su pensamiento colonizado, rechazan a Atahualpa y prefieren a Pizarro, y ahora ya preparan su golpe de estado. Que sepan que hoy el pueblo tiene el puño levantado y que no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste, no pasarán. Vamos pueblo, carajo, que el pueblo no se rinde ni un paso atrás. Si el racismo no descansa, que hay un pueblo que resiste. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca, y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.